Muchos de nosotros queremos esculpir cada vez más rápido y terminar antes los proyectos. Y en ese sentido, me gusta decir que no hay atajos. Por ejemplo, para estudiar uno tiene que tomarse el tiempo y practicar y demás. Pero lo cierto es que sí hay atajos. Y de hecho, yo tengo más de 100 atajos de teclado en ZBrush. Y resultan especialmente útil para hacer las cosas más rápido. Acá es donde aparece la aplicación Radiance que hizo Blender. Porque con un solo atajo de teclado tenemos acceso a no 10, no 20, no 30, sino 40 opciones. Tenemos las 10 principales como máximo que podemos usar a simple vista del menú radial, pero después 3 subopciones por cada una de esas. Entonces estamos diciendo que con un solo atajo de teclado podríamos tener 10 pinceles y otros 30 shortcuts que pueden ser close holes, del hidden, etc. En mi caso, como ya trabajo con estos 100 atajos de teclado o un poco más, se podría decir, bueno, si ya tenés tantos atajos, ¿qué más querés usar? Y es impresionante cómo aún sigue siendo útil tener acceso a más atajos de teclado. En mi caso, lo que yo hice fue armar menús contextuales para situaciones específicas de un proyecto de escultura. Por ejemplo, hice un menú con pinceles para texturizar la piel, hice otro menú con unos pinceles para dar como un efecto tradicional a la escultura y otro menú con pinceles de hard surface. Estoy pensando ahora en poder hacer también un menú para hacer trabajos como de retopología, con el pincel Retopobrush nuevo, con algunos Z-Modeler, como por ejemplo el Set Symmetry, incluso el Topology Brush, que es más antiguo pero también es muy útil. Así que el potencial de este software ya está súper cubierto con todo esto que nos permite hacer con estos atajos de teclado. Podemos personalizar los iconos en esto de que, por ejemplo, si queremos hacer close holes y le podemos editar el icono y ponerlo, está buenísimo. Pero no solo eso, ya solo por eso vale muchísimo la aplicación, pero después tiene otra parte que es casi que más potente para algunos casos, que es este Lightbox mejorado. ¿Por qué digo mejorado? Porque tiene una barra de búsqueda súper funcional donde vamos a poder acceder a cualquiera de nuestros pinceles que están alojados en las subcarpetas que igual nos muestra Lightbox, pero después también tiene como una sección de favoritos y podemos ir seleccionando los pinceles que más nos gustan o a los que más recurrimos y tenerlos ahí al alcance de nuestra mano. ¿A qué me refiero con el al alcance de nuestra mano? El Lightbox a mí en lo personal me resulta un poco incómodo estar cerrándolo y abriéndolo a cada rato y que me tape el viewport y demás. Con este Lightbox mejorado que ofrece Radiance, yo puedo tener, así como tengo el PureRef, con el botón Pin, dejo fija la aplicación, la librería de Radiance, y tengo todos los pinceles ahí a un costado para ir eligiéndolos. Y puede ser especialmente útil, por ejemplo, si estamos trabajando con pinceles de rocas. Puedo tener el menú ahí a un costado con todos estos pinceles de roca y estar probando sin tener que estar abriendo y cerrando el Lightbox. Súper recomendada, muy disfrutable, muy fácil de usar, personalizable. Así que se las recomiendo muchísimo y espero que puedan disfrutar tanto como yo la aplicación que desarrolló para Blender.